Gracias a Dios. Mire, un día el rey David estaba pensativo, rey David, muy pensativo. Y empezó a ver su palacio y dijo: wow, mi palacio es precioso. Mi palacio, como el palacio de un rey, está muy bien adornado, tiene arreglos de madera hermosa, oro, plata. Pero la casa de Dios, dijo el David, la casa de Dios o el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, estaba en una especie de pequeña tienda de campaña, más o menos, una tiendita de campaña. Y David se queda pensando y dice: no está bien, no es correcto. No es correcto que la casa de Dios esté en que la presencia de Dios esté en una pequeña tiendita de campaña y yo tenga todo un palacio. Le habla al profeta Natán y le dice: Natán, mira, he pensado esto. ¿No es justo que yo tenga un palacio y que Dios o su presencia o el arca del pacto esté en una tiendita? Voy a construirle a Dios un templo hermoso, grande, bonito. Y Natán, cuando escucha a David decir eso, dice: wow, David, con razón Dios dijo que tu corazón era muy parecido, estaba unido al de él. Qué bueno que vas a construir. Excelente, excelente noticia. Dios se va a alegrar. Esa noche el Señor le habla al profeta Natán y le dice las siguientes instrucciones: dile por favor a David que me da mucho gusto escuchar eso, pero que él no va a construirme un templo. Pero dile estas dos cosas. Número 1, yo le voy a dar un hijo que va a construir un templo. Y número 2, por ese gesto de gratitud y de adoración, dile a David que su reino va a ser un reino eterno, que de su descendencia va a nacer un rey, y un rey que va a establecer su reino eternamente. Wow, por supuesto que al otro día va Natán y le dice: David, te tengo noticias de parte de Dios. ¿Qué pasó? Dios me dijo que no construyas el templo, que tú has derramado mucha sangre. Dios no quiere que construyas el templo, pero te va a dar un hijo, y ese hijo sí va a construir ese templo. Wow, cuando más adelante en la historia encontramos que Salomón, hijo de David, construyó un templo majestuoso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero le dijo algo más Natán a David: Dios va a hacer que de tu descendencia venga un rey cuyo reino va a ser eterno. No, cuando David escuchó eso, se puso más o menos como nos pusimos nosotros ahorita, de gratitud, de adoración. Dios, gracias, no lo merezco, pero tú eres muy bueno conmigo. Se puso en adoración el rey David. ¿Por qué comento esto? Ahorita se los voy a decir. El título de la serie es Hosana, y la reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy es: el rey está en casa. Cierra sus ojos. Señor, gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias porque el mismo espíritu que estaba en David, que le hablaba a los profetas, que estuvo en la fundación de este mundo, el mismo espíritu que inspiró estas palabras en los hombres y mujeres que hablaron en tu nombre en el tiempo antiguo, es el mismo espíritu que está hoy con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Por eso estamos seguros de que estas palabras no volverán a ti vacías, sino que serán prosperadas en aquello para lo cual las has enviado. Gracias. Palabras de vida, palabras eternas, palabras de libertad, palabras de sanidad. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Más adelante el profeta Zacarías dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este profeta dice, Zacarías, para que identifiques a tu rey. Cuando venga ese rey eterno, ese rey descendiente de David, lo vas a identificar, porque ese rey justo y salvador va a entrar a ti montado en un asno, en un pollino. Pasaron muchos años y escuchamos al Señor Jesús comenzar a decir, antes a Juan el Bautista comenzar a decir un solo mensaje. Mire, la predicación de Juan el Bautista era muy sencilla. Juan el Bautista se paraba y predicaba: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y al otro día Juan el Bautista se levantaba, salía del desierto y les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. La siguiente semana cambiaba de mensaje y decía: el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse. Un mensaje fresco, nuevo. La gente se bautizaba en señal de arrepentimiento, pero Juan el Bautista tenía muy bien definido su posición. Decía: yo estoy para preparar el camino del Señor. Cuando Jesús entra en acción, su mensaje es diferente. Su mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Jesús no se presentó, oiga bien esto, Jesús no se presentó anunciando una nueva religión, una nueva secta, un nuevo movimiento. Jesús se presenta anunciando el reino de Dios. Jesús se muestra a las gentes hablando acerca del reino de Dios. Más de 130 veces en los evangelios está escrita la palabra reino, reino. Cuando hablaba de sus parábolas, en muchas ocasiones las comenzaba de esta manera: el reino de los cielos se asemeja a, o se parece a, o es como un sembrador que salió a sembrar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Presentándole a la gente el reino de los cielos. ¿Por qué tiene que Jesús presentarle a la gente el reino de los cielos? Porque Jesús viene, oiga bien esto, a anunciar, a establecer y a invitar a las personas que se acerquen al reino de los cielos. ¿Pero que no existía ya el reino de los cielos? No. Cuando Jesús establece la primer pareja en esta tierra, cuando Dios establece al primer hombre y la primera mujer en esta tierra, les da instrucciones de gobierno, de reinar, de sojuzgar, de gobernar la tierra, de señorear la tierra. La instrucción era, el escenario de Dios era que el ser humano fuera cogobernador con Dios en esta tierra, que su reino se estableciera en esta tierra. ¿Qué sucedió? Que las cosas se echaron a perder cuando entró el pecado. Cuando entró el pecado a la tierra, hay una expresión muy fuerte en el libro del Génesis: maldita sea la tierra por amor a ti. Y una forma de describirlo en la Biblia es: y el reino de las tinieblas tomó control sobre esta tierra. Por eso Jesús, cuando se encuentra con el enemigo, con el diablo en el desierto, el diablo le dice: ya sé que vienes, Jesús, vienes a recuperar el reino de esta tierra. Y el diablo, muy astuto, le dice: vamos a llegar a un acuerdo. Mira, tú y yo vamos a llegar a un acuerdo. Sabes que tienes que ir a la cruz. No lo describe así la Biblia, pues, pero lo estoy parafraseando. Sabes que tienes que ir a la cruz, ¿verdad? Porque estos reinos son míos. Vamos a hacer algo. Tú me adoras y yo te doy los reinos de la tierra. Jesús pudo haberle dicho: eres un mentiroso, los reinos no son tuyos. Pero Jesús sabía que el ser humano le había entregado la autoridad al enemigo de esta tierra. Por eso la tierra dice: maldita sea la tierra por amor a ti. Por supuesto que Jesús no lo iba a adorar, y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero los reinos de esta tierra están bajo el dominio del enemigo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿A qué vino Jesús? Vino a recuperar, a restablecer, a invitar a las personas a formar parte del reino de los cielos. El reino de los cielos
Es más, nos enseñó a orar diciendo, van a decirle así: Padre nuestro que estás en los cielos, tú estás en los cielos, tu nombre sea santificado, pero aquí en la tierra venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces Jesús viene anunciando el reino de los cielos. Jesús viene a declarar, a establecer y a invitar a los hombres a formar parte del reino de los cielos. Pero tiene el Señor Jesús que ir ganando territorio en el reino para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Déjame explicar un poquito. Nosotros vivimos en un ambiente, en una organización de gobierno llamada democracia, donde se hace lo que dice la mayoría. Votamos todos, seleccionamos a las personas por mayoría. Quiero marcar dos diferencias o mencionar dos puntos muy interesantes relacionados con un reino. En un reino, el que gobierna y gobierna siempre es un rey. Se establece un rey y ese rey gobierna durante toda su vida, gobierna en ese territorio. La máxima autoridad es el rey, y en su reino se hace lo que él dice, lo que él ordena. Es más, todas las cosas que están dentro del reino le pertenecen al rey. Entonces, dos características de un reino. Primero, hay un rey que es un señor y es la máxima autoridad. Y segundo, hay un territorio marcado por ese reino. En ese territorio gobierna ese rey. Fuera de ese territorio no tiene autoridad ese rey. Ahora, ¿cómo es que los reinos se iban extendiendo? A través de conquistas, a través de peleas. Iban peleando e iban ampliando su territorio, iban ganando espacio, iban ganando lugar. Entonces, un reino tiene un rey y un reino tiene un territorio definido. Ahora, ¿qué sucedió ese día hace varios cientos de años, miles de años, que Jesús se levanta, se despierta, está en Betania y junto con sus discípulos emprende el camino hacia Jerusalén? 1,5 kilómetros más o menos es la distancia entre Betania y Jerusalén. Y manda a uno de sus discípulos y les dice: vayan y van a encontrar en la entrada a un personaje que tiene un pollino, tiene un asna. Díganle que yo lo necesito. Y me lo traen y lo preparan, porque voy a entrar en Jerusalén. Ahora, esta entrada en Jerusalén ponía en peligro la vida de Jesús. Jesús estaba amenazado de muerte. Los fariseos se habían organizado de tal manera que si veían a Jesús, su siguiente movimiento era tomarlo preso y matarlo. Por eso cuando Jesús les dice a sus discípulos: bueno, tenemos planeado ir a Jerusalén, es cuando Pedro le dice: oye, no Jesús, ¿cómo crees? Te van a matar allá, y luego nosotros ¿qué hacemos? Pero Jesús sabía y tenía claro que para ganar ese reino tenía que entrar en Jerusalén. La situación está preparada. Jesús llega con sus discípulos a la entrada de Jerusalén. Está el pollino. Jesús se sube al pollino e inicia su camino en la entrada de Jerusalén hasta el templo. Jesús va en ese pollino y los discípulos empiezan a gritar, empiezan a cantar, empiezan a alabar a Dios. Y la gente que estaba ahí, era la época de la Pascua, había cientos de miles de personas. La gente estaba a la expectativa. La gente estaba diciendo: ¿se aparecerá Jesús? ¿No se aparecerá Jesús? Sabían de esa discrepancia que había con los fariseos. Decían: va a aparecerse Jesús, irá a la fiesta, estará durante la Pascua. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que Jesús entra en la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, y la gente se empieza a emocionar, y la gente empieza a gritar, y la gente empieza a identificar. Viene montado sobre un pollino y empieza a decir: Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana. La expresión Hosana
quiere decir sálvanos hoy, sálvanos hoy. Pero esa expresión Hosana estaba relacionada con ese rey prometido que iba a venir a esta tierra y rescatar al pueblo de Israel. Estaba relacionada con el Mesías, con el Salvador. De manera que la gente empieza a alborotarse, ve a Jesús entrando en un pollino y empieza a gritar: Hosana, Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Cortan hojas de los árboles, los ponen en el camino por el que Jesús va a pasar, se quitan sus mantas, las ponen ahí. No, hombre, hay un alboroto impresionante, una alegría, un gozo. Oiga bien esto: el rey está entrando a Jerusalén y se dirige al templo. Pero los que estaban en el templo, que decían que lo estaban adorando a él, no lo reconocieron a él, sino que fueron con él y le dijeron: calla a todos estos, hacen mucho ruido, alborotas a la gente. Y es cuando Jesús les dice: si ellos se callan, las piedras van a empezar a gritar. El rey venía a tomar posesión de su reino y fue rechazado por las personas que se supone que habían sido preparadas para recibirlo a él. Jesús sabía que iba a suceder eso. Por eso dice la Escritura: los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gracias a Dios, porque la cerrazón de ellos abrió la oportunidad a todo el mundo. Y ahora escucha esto: y ahora el reino de los cielos se puede extender a su corazón, a su familia, a su hogar. Mire, se acercó un hombre con Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer, Jesús? Y Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Mencionaba al principio, esta tierra está en un reino de las tinieblas. Así lo describe la Biblia. Esta tierra está en un reino de tinieblas. Pero cuando le abrimos nuestro corazón y la puerta de nuestro hogar a Jesús, Jesús entra y establece en ese sitio, en ese lugar, establece su reino. De manera que en los hogares y en los corazones de los que estamos aquí hay una sucursal del reino de los cielos. Dice amén. Puede decir amén, puede decir: sí, en mi casa hay una sucursal del reino de los cielos. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que el reino de los cielos ha llegado a mi casa? Porque a lo mejor alguien está preguntando: ¿cómo sé que el reino de los cielos ha llegado? ¿Y si no ha llegado el reino de los cielos a mi casa? El Señor Jesús dijo en alguna ocasión: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando llega el reino de Dios, las tinieblas se tienen que ir, las tinieblas tienen que desaparecer, y el reino de Dios, con la presencia de Dios, empieza a libertar, empieza a restaurar, empieza a sanar el corazón herido, empieza a poner en orden toda esa destrucción que el enemigo ha traído a ese corazón, ha traído a esa vida, todo ese dolor, todo ese llanto, toda esa amargura, toda esa pesadumbre. Tienen que salir corriendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo otra cosa: sanen a los enfermos y díganle a los enfermos: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando el reino de Dios llega, la enfermedad tiene que irse. Empieza un proceso de sanidad, empieza un proceso de restauración, comienza un proceso de identificación con Dios. Y el ambiente de ese corazón que vivía en tinieblas, describe la Escritura, en oscuridad, en dolor, en amargura, en deseos de venganza, empieza a ser iluminado por la luz del Señor Jesús. Empieza a ser cambiado, empieza a ser restaurado. Con razón Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer. Pero este nuevo nacimiento
lo haces ahora como ciudadano del reino de los cielos. Wow. Gracias a Dios por aquellos hogares que le han abierto sus puertas a Jesús y todos los días le dicen a Jesús: que tu reino se establezca en esta casa, que tu reino se establezca en mi vida. Y entonces Jesús empieza a conquistar cada área de nuestro corazón, cada espacio de nuestro hogar, cada espacio de nuestro territorio, y empieza a establecerse el reino de los cielos. Y mire, se pone un ambiente como el ambiente que teníamos hace un momento, que estábamos adorando al Señor. Porque le voy a decir un secreto. Mire, hace algunos años a mi esposa y a mí nos enviaron, oraron por nosotros, nos enviaron para iniciar un trabajo como este, una congregación, una iglesia. Y nos juntamos en casa, pura familia, en casa de mi suegra. Y nos pusimos a orar. Señor, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Y Dios nos dio una palabra que algunos años después sigue tan fresca como en aquella ocasión. El Señor nos dijo: no tengan miedo, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Esta casa tiene promesa. Aquí va a habitar el Rey. Aquí habita el Rey. Por eso nos llamamos Casa del Rey, porque aquí ha entrado el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Jehová el poderoso en batalla. Dios ha establecido su reino en medio de nosotros, y Dios ha establecido su reino en cada hogar, en cada vida de los que estamos aquí. Y el reino de Dios se está extendiendo, se está ampliando, se está haciendo cada vez más amplio, más grande en nuestro corazón. Y el Señor Jesús, con razón dice la Escritura, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Mire, en aquella ocasión, el Señor Jesús entró en un pollino y la gente le empezó a cantar, le empezó a gritar, empezó a adorar. Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero mire, hoy vamos a hacer esto. Quiero preguntarle: ¿el reino de Dios establecido en su vida y en su casa? Su casa ya es una extensión, ya es territorio del reino de los cielos. Wow, ¿qué le parece si el día de hoy nos ponemos de pie? Y mire, voy a cronometrar exactamente 1 minuto. ¿Y qué le parece si ahí desde su hogar y nosotros estando aquí comenzamos a darle, a palmear al Señor, comenzamos a aplaudir al Señor y comenzamos a declarar: el Rey de Reyes, el Rey de Gloria está en esta casa. El Rey de Gloria está en mi casa. El Rey de Gloria ha tomado posesión de mi casa. Y en el nombre de Jesús echamos fuera todas las tinieblas. Y en el nombre de Jesús establecemos el reino de Dios en mi corazón. Y en el nombre de Jesús establecemos su voluntad. Que se haga su voluntad en mi casa. Que se haga su voluntad en mi corazón. Que se haga su voluntad en mi trabajo. Porque Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey que viene de lo alto. Él es el Rey que ha establecido su reino en mi vida. Por eso, fuera tinieblas, fuera oscuridad. Este espacio lo ocupa ya el Rey de Gloria. Por eso fuera enfermedad, por eso fuera opresión, por eso fuera tristeza, por eso fuera preocupación. El Rey ha tomado posesión de este lugar. El Rey de Gloria, el Rey está en casa.